Bienvenido pueblo de Venezuela y pueblo de Latinoamérica. Hoy en la entrevista conversaremos con nuestro invitado especial, el diputado Óscar Figuera, por el Partido Comunista de Venezuela y por el Estado Guárico. Bueno, queremos agradecer la oportunidad que nos brinda la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora de participar en el programa y poder expresar nuestra opinión. Bien, diputado. Por un tema de tiempo vamos a ir directo, como podemos decir coloquialmente, directo al grano. ¿Cuál es la situación, de acuerdo a la coyuntura actual que se ha presentado o que vivimos actualmente en Venezuela? ¿Cuál es su opinión acerca de ese posible desenlace que pueda ocurrir en el país? Bueno, la opinión que tenemos en el Partido Comunista, más que una opinión personal, la que voy a expresar el día de hoy, es que efectivamente se está desarrollando un proceso de agudización de las contradicciones de clase en la lucha por el poder. Lo que está en el centro del debate en Venezuela es la lucha por el poder. Y efectivamente esta se desarrolla con una presencia, con una influencia, con una orientación fundamental del imperialismo norteamericano, de toda la derecha internacional, que en conjunto con los sectores neofascistas y en general la derecha venezolana, desarrollan un plan dirigido a golpear el proceso de cambio en Venezuela. Y no solamente contra Venezuela, hay que señalarlo. La crisis general del sistema capitalista a nivel mundial le plantea a las potencias imperialistas, a los grandes monopolios transnacionales, la necesidad de recomponer la dominación. Y en ese sentido, nosotros afirmamos del Partido Comunista que el plan que se desarrolla está en función de recolonizar el continente latinoamericano, de disciplinar a los pueblos que hemos sido capaces de insurgir, de levantarnos y de decirle a la oligarquía y al imperialismo que no estamos dispuestos a seguir aceptando su dominación. Entonces, frente a ese cuadro de agresión sostenida y multifacética del imperialismo norteamericano en particular, de las grandes potencias, a las cuales acude la derecha venezolana para solicitar, demandar la intervención contra nuestro país, frente a ese cuadro, independientemente de las críticas, de las observaciones que podamos tener a la dirección del proceso político venezolano, el Partido Comunista tiene la firme convicción que es necesario unir al pueblo para defender la patria venezolana, para defender su conquista. Y en esa dirección acompañamos, pues, y somos parte de la fuerza que defendemos este proceso y que nos identificamos con las conquistas que, bajo la dirección del presidente Hugo Chávez, y hoy con la conducción del presidente Nicolás Maduro, bueno, estamos defendiendo frente al imperialismo, frente a la oligarquía, frente al neofascismo y también frente a los sectores entreguistas, porque hay que señalarlo. En el Partido Comunista tenemos una lectura. Hay una política agresiva del imperialismo, multifacética, sostenida, en alianza con la oligarquía venezolana. Pero también hay sectores del proceso que desde nuestra perspectiva están negociando, están pactando, están intentando construir una especie de nuevo pacto de punto fijo, por eso que dice el Partido Comunista, frente al fascismo y frente al entreguismo, es necesario construir la opción revolucionaria que agrupe al conjunto de las fuerzas obreras, campesinas, populares, revolucionarias, que estamos por defender las conquistas, que estamos por profundizar el proceso, que estamos por lograr que efectivamente alcancemos la liberación nacional y podamos darle perspectiva socialista a la revolución venezolana. ¿Considera usted, diputado, que la derecha intenta en este momento, aprovechando la coyuntura política actual, quebrar ese Estado de Derecho que el comandante Chávez en el año 99 constituyó? Bueno, la opinión del Partido Comunista es que, insistimos, el imperialismo norteamericano y la oligarquía y sus sectores, los sectores neofascistas tienen un plan no solamente para quebrar la institucionalidad, tienen un plan para liquidar el proceso de cambio a nivel continental. Y Venezuela, un objetivo fundamental, tanto por la riqueza que tiene nuestro país, que la requieren para la disputa mundial, en la lucha por el poder a nivel internacional, como por el papel que juega Venezuela
en el desarrollo de la unidad latinoamericana, de la solidaridad, del impulso de la unidad frente al imperialismo, y en consecuencia la derecha venezolana, sus sectores neofascistas, no solamente quieren quebrar la institucionalidad, quieren hacer retroceder todo el proceso que se ha desarrollado durante estos 17 años, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo militar, en las relaciones internacionales. Se trata, y eso es importante que el pueblo venezolano lo tenga en cuenta, lo tengamos en cuenta, se trata de barrer con todo lo que es progresismo, con todo lo que es desarrollo de nuestro pueblo. Se trata de una política reaccionaria para hacer retroceder la conquista de nuestro pueblo. Por eso es que no es posible negociar con esos sectores, por eso es que no es posible pactar con esos sectores, por eso es que en este momento lo que demanda es del campo revolucionario, del campo popular, impulsar los procesos de unidad, los procesos de articulación obrera, campesina, popular, revolucionaria, que nos permitan crear las condiciones para potenciar las fortalezas de nuestro pueblo y poder enfrentar y derrotar a la oligarquía, al neofascismo, al imperialismo, a las potencias injerencistas, a las potencias extranjeras, cualquiera sea el terreno de la lucha de clases que nos planteen. ¿Cuáles son esos planes del gobierno nacional en este momento para impulsar, para proyectar a la clase trabajadora, a la clase campesina, a la clase obrera? Bueno, Daira y público que nos escucha, ¿no?, y que nos ve. En primer lugar, debo señalar que yo no soy la persona autorizada para hablar al nombre de los planes del gobierno. Eso debe quedar bien claro. No tengo esa competencia, no tengo esa potestad. No represento al Ejecutivo en este intercambio. Puedo afirmar que el movimiento popular, que las fuerzas comprometidas con que esta ruta que se abrió por el pueblo venezolano, con el liderazgo del presidente Chávez, de las fuerzas populares revolucionarias, estamos dispuestos a seguir trabajando con el desarrollo y la construcción y fortalecimiento del movimiento popular, con un esfuerzo dirigido a impulsar la producción, el desarrollo productivo nacional, desde una perspectiva popular revolucionaria, no en función de entregarle o regresarle a las empresas rescatadas, ni los fondos rescatados, a los capitalistas, a los terratenientes. El Partido Comunista considera que esa no es la vía para avanzar, que la vía para avanzar es lograr que los trabajadores y las trabajadoras, los consejos comunales, las comunas se desarrollen, los trabajadores en consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras, que se construyan nuevos mecanismos de dirección colectiva. Nosotros hemos propuesto incluso la creación de los consejos múltiples de participación y dirección, en el que participen trabajadores y trabajadoras, consejos comunales y comunas, campesinos y campesinas, productores libres y asociados, que puedan dirigir los procesos productivos en los centros de trabajo. Nosotros consideramos que en ese esfuerzo de participación, de hacer en la práctica y de construir en la práctica la nueva sociedad, es donde está la posibilidad de impedir que los sectores de la derecha fascista, con un discurso que cuestionan una sociedad socialista inexistente, recompongan su dominación en Venezuela. Ahorita en este momento en Brasil se está llevando a cabo o se acaba de aprobar un enjuiciamiento en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Ese enjuiciamiento puede catalogarse como un golpe de Estado. Puede esa misma derecha, porque es una línea, ¿no?, de ese mismo imperio, es una línea derechista, ¿quiere esa misma derecha que pase lo mismo o que ocurra lo mismo acá en Venezuela con el presidente Nicolás Maduro Moros? Bueno, como lo sabemos, a lo largo de la historia las clases dominantes utilizan distintas formas de gobierno para ejercer su dominación. En los años 60, 70, incluso un poco antes
hasta los 80, la dictadura militar fascista, la dictadura de derecha, era un instrumento del imperialismo para ejercer la dominación de nuestros pueblos y para poder expropiar también a los pueblos y gobiernos de la riqueza nacional. Hoy, y esto no es nuevo lo que está sucediendo en Brasil, esto es parte del plan general del imperialismo, de la recomposición de la dominación, de lo que hemos señalado, la línea de recolonización en un continente que se le ha insurreccionado, digámoslo de alguna manera, por la vía electoral, por la vía pacífica, ciertamente, pero que se ha levantado frente a la dominación ancestral, histórica del capitalismo y del imperialismo. Entonces, recordemos lo que sucedió en Centroamérica, con Zelaya. Recordemos lo que sucedió en Paraguay, con el cura que era presidente, no me recuerdo ahorita el nombre, ustedes se acuerdan del presidente de Paraguay. Fue al Congreso, Lugo, en el caso de Paraguay, en Zelaya, en Centroamérica, el Congreso, al servicio de la oligarquía, al servicio de las transnacionales y del imperialismo, al servicio de la ultraderecha mundial, el que sirvió de instrumento para recomponer la dominación política, la dominación económica y la dominación social, y aplicar, como diríamos, lo que nosotros estamos denominando la recolonización, la recomposición de la dominación en esos países. Ese es parte hoy de la doctrina que aplica el imperialismo, que aplica el Departamento de Estado, que aplican las grandes potencias imperialistas al servicio de las transnacionales, al servicio de los monopolios, y en Brasil están avanzando en la misma dirección. Podríamos decir que en Brasil hay un linchamiento político de la ultraderecha proimperialista contra las fuerzas progresistas. Porque Dilma es una expresión de esas fuerzas progresistas, de esas fuerzas reformistas y progresistas, que realmente es como nosotros las caracterizamos en el Partido Comunista. El proceso latinoamericano, desde el punto de vista de su esencia real, es un proceso reformista progresista. Pero bueno, ha implicado conquistas importantes para nuestro pueblo. Entonces, efectivamente, el juicio político contra Dilma, como se ha demostrado, no tiene un elemento jurídico que demuestre que hay razones para el enjuiciamiento. Solamente lo que hay es la decisión política del imperialismo norteamericano, de las grandes potencias, de los grandes monopolios y de la ultraderecha brasileña, de romper lo que podríamos decir el avance progresista de la correlación de fuerza mundial. Porque sacaron a Dilma, al PT, a Lula, a las fuerzas progresistas y populares de la dirección del Ejecutivo en Brasil, es crear una situación que influye en América Latina, que influye en la correlación de fuerza en América Latina, en la OEA, en Mercosur, en los BRIC. A nivel mundial influye ese hecho. Y obviamente hayan avanzado, y lo que se propone en la Asamblea Nacional, hoy en manos de la derecha venezolana, que aun cuando es minoría en la oposición, es la que ejerce el control y la dirección de la oposición, lo que se proponen también es utilizar la Asamblea Nacional como instrumento que les permita sustituir al presidente de la República. Golpe parlamentario. Más que un golpe, sí, podríamos decir que es un golpe de Estado parlamentario. Hay que ponerle el otro adjetivo. No solamente golpe de Estado parlamentario de la derecha fascista y proimperialista. Hay que decirlo. Y ponerle todos los adjetivos correspondientes. Porque si solo lo deja en el golpe de Estado, vienen entonces con el discurso, para que haya golpe de Estado tiene que haber una fuerza armada. Entonces, de esa manera intentan enmascarar el papel de una institución, que es la Asamblea Nacional, un poder del Estado fundamental, que es utilizado como ariete para golpear la institucionalidad del país, que es utilizado como instrumento para colocarlo al servicio del imperialismo, de la intervención extranjera. Y por eso es que en el Partido Comunista planteamos en el debate del pasado martes, donde la derecha aprobó un acuerdo en la Asamblea Nacional acusando
a las instituciones, al Ejecutivo, al Poder Judicial, a la Fiscalía, a los demás poderes del Estado, acusándolo de golpistas, realmente. Nosotros señalamos que es necesario, y lo vamos a solicitar ante el Tribunal Supremo de Justicia, una interpretación del artículo 200 de la Constitución que establece la inmunidad parlamentaria. Lo que consideramos en el Partido Comunista, que la inmunidad parlamentaria no puede ser, no debe ser una patente de corso para que anden por el mundo venezolanos, dirigentes políticos y en este caso parlamentarios y parlamentarias, demandando de las grandes potencias la intervención en Venezuela. Esa es una conducta de traición a la patria. Y aun cuando no haya hoy mayoría en la Asamblea Nacional para levantar la inmunidad parlamentaria, el Partido Comunista considera que la violación de otros principios y derechos fundamentales de nuestro pueblo, como los derechos a la soberanía, a la autodeterminación, al desarrollo independiente, que está siendo vulnerado por la acción de estos parlamentarios y parlamentarias que usan la inmunidad parlamentaria para agredir a nuestro pueblo. Bueno, estos principios, estos derechos colectivos de nuestro pueblo, repito, soberanía, autodeterminación, desarrollo independiente, están por encima de la inmunidad parlamentaria. Y que en consecuencia, al ser caracterizados como delitos de traición a la patria, al no ser un delito político, sino penal, deben ser sometidos a juicio y a sanciones por traidores a la patria, por entreguistas, porque como diríamos hace muchas décadas atrás y lo rescató el presidente Chávez, por pitillanquis, por estar al servicio de potencias extranjeras y demandar de potencias extranjeras la agresión contra el pueblo de la nación venezolana. ¿Cree usted como miembro, como diputado del PCB, que por qué no ocurre este mismo enjuiciamiento cuando existen pruebas, inclusive contundentes, en contra del presidente de Argentina, Mauricio Macri? ¿Por qué no ocurre esto con Mauricio Macri en Argentina y sí ocurre con Dilma Rousseff? Bueno, nosotros sabemos que lo que al final determina los hechos en política y en la lucha social son las correlaciones de fuerza. Entonces, la derecha tiene una correlación de fuerza ampliamente mayoritaria en un congreso corporativo como el de Brasil. Los sectores de la derecha, proimperialista, de la oligarquía brasileña, tienen hoy una mayoría en el Congreso brasileño. Muchísimas gracias, diputado, por su participación en la entrevista. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad.